One of my favorite Bible characters Uno de mis caracteres de la Biblia preferidos is the Old Testament hero David. es el héroe del Antiguo Testamento, el rey David. I like the guy. Él me cae bien, me gusta. I mean, he's a guy of passion. Él es un hombre de pasión. He's a guy of purpose. Él es un hombre de He's propósito. a man of God. Él es un hombre de Dios. But he's just a man. Pero es simplemente un hombre. He made a lot of mistakes. Él cometió muchos errores. In fact, in most churches today, De hecho, en muchas iglesias del siglo XXI, he would be disqualified as a leader. él sería descalificado para ser líder. But his journey is incredible. Pero su jornada fue increíble. Let me remind you, Déjame recordarle, David is on his way to become king. David está de camino a convertirse en rey de Israel. He's already been anointed. Él ya fue ungido. But there's a process he has to go through, Pero hay un proceso por el que él tiene que pasar. sort of like our election processes. Como el proceso de nuestras elecciones. But not like our election processes. Pero a la vez no exactamente como nuestros procesos de They didn't elecciones. fight with their words. Ellos no peleaban con sus palabras. They fought. Ellos literalmente peleaban. So David is at a city called Ziklag. Así que David se encuentra en una ciudad llamada Ziklag. And CNN is reporting that he's behind in the polls. Y CNN está reportando que va perdiendo la carrera. But he starts having these rallies. Pero él comienza a expresar estas reuniones. And the rallies are getting real big, lots of people. Y las reuniones continúan creciendo y mucha gente se está He reuniendo. called the rallies Make Israel Great Again Y rallies. tituló las reuniones Hagamos a Israel grande otra vez. In 1 Chronicles chapter 12, En Primera de Crónicas capítulo 12, Fox News is talking about a certain group of people, Fox News ahora está reportando sobre un grupo pequeño de gente, a special tribe that are also attending these rallies. una tribu especial que también están asistiendo a estas reuniones. 1 Chronicles 12:32, Primera de Crónicos 12:32, they call this tribe the sons of Issachar. llamaron a este tribu los hijos de Isaacar. And it distinguishes this tribe. Y distinguió a este tribu They are people who had understanding of the times que eran gente que tenían conocimiento o entendimiento de los tiempos. and knowledge of what Israel should do. Y conocimiento de lo que Israel debería de hacer. Let me say that again. Voy a repetirlo. They had understanding of the times. Tenían entendimiento de los tiempos. How many of you think we need men and women who understand the ¿Cuántos de times? ustedes piensan que necesitamos hombres y mujeres que entiendan And los they have tiempos? knowledge of what we should do. Que tengan conocimiento de lo que deberíamos hacer. Now you might think that's Old Testament, Ahora, usted puede pensar y decir que eso es Antiguo Testamento. so it doesn't apply to us. Así que no nos aplica. It is Old Testament. Sí es Antiguo Testamento, But did you know in the book of Revelations pero usted sabía que en el libro de Apocalipsis that all of these tribes are still in existence? que todas estas tribus todavía están en la existencia And their distinctives y sus distinciones are still found within the communities of faith today. o sus representaciones todavía se encuentran en las comunidades de fe. So all I'm saying to you Así que simplemente lo que yo les estoy is that in compartiendo this hoy crazy time, es que en estos tiempos locos we need men and women that understand the times necesitamos a hombres y mujeres que entiendan los and know what tiempos we need to do. y que sepan lo que tenemos que hacer. It's a good word. Now we're living in times Ahora of craziness. estamos viviendo en tiempos de locura. I think common sense Yo has pienso walked out the door. que el sentido común se fue por la puerta. The Bible calls it anarchy. La Biblia lo llama anarquía. Do you know what anarchy is? ¿Usted sabe lo que es anarquía? Anarchy tries to disconnect you from every line of authority. La anarquía trata de desconectarte de cualquier red a la autoridad. So we defund, Entonces desfinanciamos, we discredit descreditamos in order to disconnect. para poder desconectar. Now, I want you to remember what I'm about to say. Ahora, yo quiero que ustedes se acuerden en lo que yo voy a decir ahora mismo. When you see something in the natural physical, Cuando usted ve algo en lo natural, en lo físico, understand entienda that it is also going on in the spiritual. que también está ocurriendo una batalla en lo espiritual.
So there's this fight going on in the natural, Entonces vemos una pelea que está sucediendo en lo natural, but there is a fight for our faith going on in the spiritual. pero hay una batalla en contra de nuestra fe en lo espiritual. Because it is your faith Porque es tu fe that determines your system of beliefs, que determine tu sistema de creencias. and it is your system of beliefs Y es tu sistema de creencias that determine your values. que determine tus valores. And it is your values Y son tus valores that determine your que choices. determinan tus decisiones. Did you get all that? ¿Entendieron todo eso? So faith determines your beliefs, Entonces la fe determina tus creencias and your beliefs determine your values, y tus creencias definen tus valores and your values determine your choices. y tus valores determinan tus decisiones. You may have chosen to have an abortion. A lo mejor decidiste tener un aborto. I'm not preaching about abortion, Yo no estoy predicando sobre el aborto, but there are some values pero hay ciertos valores that led you to make that choice. que te llevaron a tomar esa decisión. Do you understand that? ¿Están entendiendo a lo que me refiero? So we're living in times of anarchy Entonces estamos viviendo en tiempos de anarquía and confusion y confusión, because people have disconnected Porque- lines of authority. porque la gente se están desconectando de la autoridad, Even the authority of the Bible. hasta las autoridades de la Biblia. So no longer do we have a theology, Así que ahora no tenemos una a teología, belief about God una creencia que tenemos en Dios, because of what the Bible says, por lo que basado en lo que dice la Biblia, but we believe about God pero ahora creemos lo que es de Dios because of what our experiences tell us. basado en lo que nuestras experiencias nos digan. I call it emotional theology. Yo lo llamo una teología emocional. It's not a theology about your emotions, No es una teología de tus emociones, but it is a theology, pero una teología, an understanding of God un entendimiento de Dios that is filtered by your emotions. que es filtrada a través de tus emociones. So in these times, Entonces, en estos tiempos we need men and women necesitamos a hombres y mujeres who understand the times, que entiendan los tiempos, who know what we need to do. que conozcan lo que deberíamos hacer. Okay, now remember, Ok, acuérdense esto. anarchy by definition means Anarquía, por definición, significa to disconnect you from lines of authority. desconectarte de las líneas hacia la autoridad. So I want to ask you this morning, Así que les quiero hacer esta pregunta esta mañana. what authorities do you actually submit your heart to? ¿Cuáles autoridades ustedes someten su corazón? From where do you get your values ¿De dónde usted saca sus valores that determine your choices? que determinan sus decisiones? Do you do it because that's the way we've always done it? ¿Usted lo hace porque es simplemente la manera que siempre lo ha hecho? Do you believe it because you were told to believe it? ¿Usted lo cree porque se le dijo que lo debería creer? Good. 2 Peter says, Segunda de Pedro dice, I want to remind you of some things. Pedro dice, yo les quiero recordar sobre unas cosas. Sometimes it's good to be reminded. A veces es bueno ser recordado. I want to remind you of some things, Yo quiero recordarles sobre unas cosas, even though you already know them, he says, aunque usted ya las conoce and you have been established, y ustedes han sido establecidos, made secure ya fueron hechos seguros in the truth which is present with you. en la verdad que es presente, que ya está presente contigo. Truth which is present. La verdad que está presente. What does that mean? ¿Qué significa eso? It is not in reference to what God has spoken in the past, No es a referencia a lo que Dios ha hablado en el pasado, but it is referring to pero se está refiriendo what God is speaking in your situation right now. a lo que Dios está hablando de tu situación ahora mismo. So I'm going to ask you, what is God speaking to you Así about que your yo situation right te voy now? a preguntar a qué Dios te está hablando de la situación de tu vida. All right, that's my introduction. Que esa es mi introducción. I have long introductions and short messages. Siempre tengo introducciones largas y mensajes cortos. So for my message, I want to begin with this question. Así que para comenzar mi mensaje quiero comenzar haciéndole esta pregunta. How many of you have ever had something bad happen in your life? ¿A cuántos de ustedes algo malo le ha pasado en sus vidas? I'm sorry, let me see those hands. Déjame ver las manos, déjame ver las manos. And those of you that didn't raise your hands, you have trouble with lying. Y aquellos que no alzaron sus manos tienen problemas con la mentira. So you've had a bad experience. Entonces has pasado por malas experiencias. You lost a job, Perdiste un trabajo, a broken relationship, una relación rota, a broken marriage. un matrimonio quebrantado. And in those moments, En esos momentos, what do most of us do? ¿qué hacemos muchos de nosotros? We ask one question. Le hacemos una pregunta. ¿Por qué? Why? ¿Por qué para mí? Why to me?
Why do bad things happen to good people? ¿Por qué las cosas malas les pasan? a Or buenas just why do personas? bad things happen at all? Pero ¿por qué las cosas malas pasan aún así? And so we attempt to try to understand why. Entonces intentamos tratar de entender por qué. How many of you have had something bad happen in your life and you're still trying to understand why? ¿A cuántos de ustedes le ha pasado algo negativo en su vida y todavía están tratando de procesar el por qué? Now, if you're not careful, Ahora, si no tiene cuidado, while you are searching for the why, mientras usted está buscando el por qué, your emotions may dictate what you believe about God tus emociones a lo mejor te puedan decir qué es lo que tú piensas sobre Dios instead of God's word. en vez de la palabra de Dios. Do you want to know why bad things happen? ¿Quieres saber por qué las cosas malas pasan? I'll tell you. Yo les voy a explicar, les voy a decir. It's because the world is full of people. Es porque el mundo está lleno de gente. That's a great revelation, isn't it? Son una tremenda revelación. And all people are not good. Y no todas las personas son buenas. Now, I believe the Bible teaches Ahora, yo creo que la Biblia enseña that all people are made in the image of God. que todas las personas fueron criadas en la imagen de Jesús, de Dios, But not all people pero no todas las allow personas that image permiten que esa imagen to find expression. encuentre expresión. Not all people No todas personas make choices toman decisiones that release that image from within them. que sueltan esa imagen dentro de ellos. Instead, they follow other dictates of their heart. Sin embargo, siguen los deseos de su corazón. Does that make sense? ¿Me estoy haciendo sentido? Let me add another verse. Déjame agregarle otro Matthew versículo. 5:45 says, Mateo 5:45 lee. God causes the sun to rise Dios causa que el sol salga on the evil en el malvado and on the good. y en el bueno. He sends rain upon the righteous and the unrighteous. Él manda la lluvia sobre los justos e injustos. In other words, those blessings from God, En otras palabras, esas bendiciones que vienen de Dios they happen regardless of what the person does or does not do. pasan sin importar de lo que una persona haga o no haga. Are y'all getting that? ¿Están entendiendo lo que quiero decir? So the marathon runner, Entonces, el corredor de maratones, he's in perfect health. él está en una salud He perfecta. gets cancer and dies at 35 years old. Le da cáncer y fallece a los 35 años de edad. And another guy, Y otro hombre, he has a steady diet of beer and Twinkies. él tiene una dieta de cerveza y Twinkies. And he lives to be 100. Y llega a vivir hasta los 100 años. Man, so true. But the reality is this. Pero la realidad de todo esto es lo siguiente. Most of the difficult, hard things that happen in our lives, La mayoría de las cosas difíciles que ocurren en nuestras vidas they're beyond our understanding. van fuera de nuestro entendimiento. Be careful if you think you know why. Ten cuidado si tú crees que sabes el por qué. That's why Proverbs 3 says, Por eso es que Proverbios 3 lee, lean not unto your own understanding. te aferres sobre tu propio entendimiento. Did you get that? ¿Entendieron esa parte? Do you know what that says to me? ¿Usted sabe lo que eso me It dice? a says mí? to me the journey we are on Eso me dice que la jornada en la que estamos is todos not nosotros primarily an intellectual journey. no es primeramente una jornada intelectual. It's not something you're going to figure out logically, No es algo que usted va a entender lógicamente, but it is a journey affected by how you feel. pero es una jornada que sea afectada basada en lo que usted siente. Your emotions become a primary part of your journey. Sus emociones se convierten en la parte primaria de su jornada. ¿Está bien? We good? Okay, so what do you do Ok, entonces, ¿qué hago when you don't understand what has happened? cuando no entiendo lo que ha pasado? You don't understand why it has happened. No entiende el por qué ha pasado. Do you know what most people do? ¿Sabes lo que mucha gente hace? They try to bury the pain. Ellos tratan de enterrar el dolor. They bury the hurt. Ellos entierren el They dolor. try to bury the loss. Entierren la pérdida. Can I say something to you as a counselor? Les puedo aconsejar algo. You cannot walk around your pain. Usted no puede pasarle por el lado a su dolor. You have to walk through it. Tienes que caminar a través de tu dolor. Blessed are those who mourn, Bendecidos son esos que duelen, for they shall be comforted. porque ellos serán consolados. From the Sermon on the Mount. En el sermón del monte. Do you know what the word mourn means? ¿Sabes lo que dice, significa la palabra doler? Literally, Literalmente it means significa to feel the pain. sentir el dolor. Blessed are those Bendecidos son who aquellos allow themselves to feel the pain. que permiten sentir el dolor. You can't walk around it, you got to walk through it. No puedes caminar alrededor de tu dolor, tienes que atravesarlo.
Because healing only comes on the other side of pain. Porque la sanidad solamente viene al otro lado del dolor. I call it pain with a promise. Yo lo llamo el dolor con una promesa. It's a good word, Bob. So what's the promise? Entonces, ¿cuál es la promesa? The promise is La promesa es, God causes all things to work together for Dios good. causa todas las cosas que obren para el bien de los que lo aman. Come on. So if you still don't understand, Entonces, si todavía no entiende, it's okay. está bien. It's an indicator Es un indicador that God is not finished yet. de que Dios no ha terminado contigo todavía. He's still working out his promise to you. Él todavía está trabajando con su promesa hacia ti. I hope you're understanding this. Y espero que me estén entendiendo. You know, our Western culture Nuestra cultura del oeste is a very rational, es una cultura muy racional, calculating calculadora, type of culture. tipo de cultura. We like it when 2 plus 2 equals 4 Nos gusta cuando el 2 más 2 es 4, because we understand that. porque eso lo entendemos. But the rabbis of old, Pero los rabinos del antiguo tiempo, when they would gather together to discuss the Torah or the prophets, cuando se juntaban para discutir el Torah o los profetas, and they couldn't understand what it meant, y no podían entender lo que significaba, historians tell us los históricos nos dicen they would come together and rejoice and celebrate. que se reunían y se regocijaban y celebraban. They would shout, I have no idea what that means. Gritaban, no tengo ni la menor idea de lo que And they would get significa very esto. excited Y se emocionaban, because it would remind them porque les recordaba his ways are higher than our que sus ways. caminos son más grandes que His los míos. thoughts are greater than our Sus thoughts. pensamientos son más grandes que los míos. They celebrated Ellos celebraban because it's okay porque está bien to not have the answers. que no tengan la respuesta. It's okay to not understand. Está bien que no entiendas. I remember an older preacher told me when I was first beginning to preach. Yo me acuerdo cuando yo era un pastor joven, un pastor mayor que yo. Remember this, Bob? Acuérdate de esto, Bob me dijo, You don't have to have all the answers. no tienes que tener todas las respuestas. There is something liberating Hay algo que me liberó about saying, para que cuando yo digo, I don't know. no tengo la respuesta, Come on, try it. inténtalo. I don't know. Yo no sé. Tell the person beside him, I don't know. Dile a la persona que está a tu lado, yo no sé. Now tell him, you don't know either. Y ahora dile, tú tampoco sabes. I have a friend that told me about an article, Yo tengo un amigo que me compartió un which artículo since I have read, que en este entonces ya lo but it's leí, an article from a scientific journal. pero es un periódico científico. And this is what it says. Y esto es lo que dijo. Only a very small part of this universe do we really understand. Solamente una porción bien pequeña conocemos de este universo. We only understand about 4% of this universe. Solamente entendemos un 4% de nuestro universo. The entero. Earth, the planets, the asteroids, the comets, the stars, La Tierra, los planetas, los asteroides, las cometas, las estrellas, everything that makes up the universe. todo lo que hace el universo. We only understand about 4%. Solamente entendemos un 4%. The other 96% El otro 96% are things we don't understand. son cosas que no entendemos para nada. And they call that dark matter. Y los científicos llaman esto material oscuro. It's a term they use. Es un término que ellos usan. It represents 96% of everything. Representa el 96% de todo. This friend told me later he was in a restaurant Este amigo me cuenta después que estaba en and un he was restaurante talking to the waiter, y estaba hablando con su mesero. who's a young college student, Él es un joven de la universidad and he told the kid, y le dijo al joven, did you know that scientists basically say only 4% of our universe is known ¿tú sabías que los científicos solamente dicen que entendemos el 4% de nuestro universo? and 96% is unknown? Y el 96 y el otro 96% It is es dark desconocido. matter. Es material oscuro. And the young college student replied, Y el joven de la universidad le contesta, that's really cool. eso es muy interesante. He said, in fact, I just learned in my geology class De hecho, yo acabo de aprender en mi clase de geología that only 4% que solamente el of the 4% caves and the caverns in the earth de las cuevas y las cavernas de la Tierra have been discovered and mapped out. han sido descubiertas y puestas en un mapa. 96% of what is in and under the earth 96% de lo que está en y adentro de la Tierra has not been discovered or explored. no ha sido ni descubierta ni explorada. Even our oceans
ni nuestros océanos. 80% of our oceans El 80% de nuestros océanos are undiscovered and unmapped. no los hemos descubierto y no los hemos puesto en un mapa. So from science, we also hear Entonces, de la We ciencia learn también escuchamos o aprendemos 96% of what is 96% de lo que is es something you cannot see and you do not understand. algo que tú ni puedes ver ni puedes entender. But that 96%, Pero ese 96%, the part you don't understand, la parte que tú no entiendes, it's necessary to hold all things together. es necesario para sostener a todas las cosas. It holds everything together. Sostiene todas las cosas. Now this article that I read, Ahora, este artículo que yo leí it said 4%, this 4% that we know dice que este 4% que conocemos is comprised primarily of nitrogen, carbon, and oxygen. es hecho primeramente por nitrógeno, carbón y oxígeno. Those are the same primary elements that comprise you and me. Son los elementos primarios que nos hacen a ti y a mí. And they are the elements that make up the stars and the planets. Y también son los elementos que construyeron las estrellas y los Are you planetas. thinking? ¿Están This pensando? makes sense Si esto les hace sentido, because everything was created from one thing. porque todo fue creado de una sola cosa. Now what was that one thing? ¿Y qué fue esa única cosa? Genesis says, Génesis dice, and God said, y Dios dijo let there be que light. se haga la And there luz. was light. Y había luz. And God said, Y Dios dijo, and God said, y Dios dijo, and there was. y había. God's voice La voz de Dios is the common source es la fuente en común of all origin. de todo origen. Are you getting this? ¿Me están entendiendo lo que quiero decir? So some of the same elements that make up the earth, Entonces, muchos de los elementos que construyen la tierra, they're elements that make up you and I. los elementos que nos construyen a ti y a mí, 96% is unknown, 96% es inconocido, but science tells us it's necessary. pero la ciencia nos dice que es necesario. It holds this universe together. Aguante el universo entero. I hope you're thinking, Espero que esté pensando, because I'm leading you somewhere. porque lo estoy llevando a algo. So your life, Entonces, su vida, after a hurt, after a loss, después de un dolor, después de una pérdida, how many of you know pain does not go away with time? ¿cuántos de ustedes conocen que el dolor no se desaparece con el tiempo? Time does not heal. El tiempo no sana. All it does is cause you to forget. Lo que hace es que causa que tú te olvides. All it does is cause your perspective to change. Lo que causa es que tu perspectiva cambie. That's really good, Bob. That's Eso es tremenda palabra, Bob, te quedó brutal. But these hard, difficult situations in life, Pero estas situaciones y dificultades que pasamos the en la vida, painful ones, las dolorosas, they are the ones that shape us. son las que nos moldean. The stuff we don't understand. Las cosas que no entendemos. The stuff that God says don't lean on your own understanding. Las cosas por cual Dios dice, no te aferres de tu propio entendimiento. Think about this. Piensa en esto. What events in your life ¿Cuáles eventos en tu vida have caused you to grow the most? han causado el mayor crecimiento en ti? Or they've caused you to see your life ¿O han causado que tú mires tu in a vida profoundly different way? de una manera profundamente diferente? Or they've caused you to change the course of your life? ¿O te han causado a cambiar el curso de tu vida? Was it the promotion at work? ¿Era la promoción en el trabajo? The great promotion, or the great presentation you just made? ¿O la presentación que le quedó? The new car you just bought? ¿El carro nuevo que acaba de comprar? I found out something. Yo descubrí algo. That new car smell, Ese olor nuevo que tiene el carro It que goes acaba away. de comprar se va. it's the painful, unexpected events in our lives Son las cosas adolorosas que sin esperar en nuestras vidas that most shape who we are. que más causan cambio en nuestras vidas. These are things you don't even want to write into your diary. Estas son cosas que usted no quiere ni escribir en su You can't put them diario. into language. Usted no puede ni expresarlo en palabras. They make up 96% of your life that you don't understand. Ellos componen el 96% de tu vida que tú no entiendes. Now you may be thinking, Y a lo mejor puedes estar pensando, if I can just understand, si yo simplemente puedo entender, si pudiera entender, you know, when I die and I get to heaven, then I'll understand everything. cuando yo fallezca y llegue al cielo, yo voy a entender todo. Yeah, a lot of good that does right now. Ajá, y qué bueno hace eso ahora. Come on, think with me. Lo piense conmigo. Are you thinking? ¿Están pensando?
So Philippians 4 verse 7 says this. Filipenses 4:7 lee lo Oh, I siguiente. like this. Esto me gusta. This is the main part of the message. Esta es la porción más importante del mensaje. And the peace of God. Y la paz de Dios. How many of you need some peace from God? ¿Cuántos de ustedes necesitan una paz de Dios? How many of you want the peace of God to fill this room? ¿Cuántos de ustedes quieren que la paz To de fill Dios your llene este hearts. lugar, llene su To fill your corazón, life? llene su vida? Philippians 4:7 says, Filipenses 4:7 dice, and the peace of God, here we go. la paz de Dios, Are you ready? ¿están listos? Which passes your understanding. Que sobrepasa todo entendimiento. Did you get that? ¿Entendieron eso? There is a peace of God Hay una paz de Dios that does not come from your understanding. que no viene a través de tu entendimiento. It goes beyond your understanding. Lo sobrepasa tu entendimiento. And watch what it does. Y mira lo que hace. It'll guard your hearts, Guardará tu corazón, that's your emotions, son tus emociones. and it'll guard your mind, Y guardará tu mente, that's your thoughts. son tus pensamientos. Listen, in times of anarchy, Escúcheme, en tiempos de in anarquía, this time of craziness, en este tiempo de locuras, we need our emotions guarded. necesitamos que nuestras emociones sean So our guardadas emotions do not dictate our theology. para que nuestras emociones no deriven nuestra teología. Well, I'm really sad because God didn't heal this man. Bueno, estoy muy triste porque Dios no sanó a este hombre. So I no longer believe God heals. Así que ya no confío que Dios sane. That's emotional theology. Eso es una teología emocional. Your emotions have defined your theology. Permitiste que tus emociones definan tu teología. But he's talking about a peace, Pero él está hablando de una paz, not a peace as the world gives, no una paz que del mundo, not an absence of conflict, no es una ausencia del conflicto, but a peace which comes from God pero una paz que viene de Dios, that is beyond your understanding. que sobrepasa tu I entendimiento. like that part so much. A mí me encanta esa parte. Now it'll guard your emotions Guardará tus emociones and it'll guard your thoughts. y guardará tus pensamientos. Good word. So if I make understanding the target, Así que si yo trato de hacer que el entendimiento sea mi objetivo, it cannot be hit. nunca voy a poder llegar, nunca le voy a poder dar. But if I make his peace my target, Pero si yo hago su paz que sea mi objetivo, it cannot be missed. no puedo fallar. Oh, that's really good, Bob. That's good, Bob. Yeah, that is good. You ready? ¿Están listos? In this life, you're not going to fully understand. En esta vida nunca completamente vas a poder entender. Why did this person? ¿Por qué esta persona? Why did this happen? ¿Por qué esto pasó? You're not going to fully understand. Nunca vas a totalmente poder entender. Be careful around people who think they understand. Ten cuidado cuando te rodees con gente que se creen que entienden todo. But God says, Pero Dios dice, I have a peace I'll give you yo tengo una paz que te voy a brindar, that passes your ability to understand. que sobrepasa tu habilidad para poder entender. And if that will become your goal, Y si eso se goal, I want the peace that passes convierte understanding. en tu meta, Señor, yo quiero esa paz If que that'll be sobrepasa your goal, entendimiento. Donde vayas, That God peace, esa paz de Dios it'll guard your emotions guardará tus emociones and it'll guard your thoughts. y guardará tus pensamientos. Things that you cannot figure out. Cosas que no puedes entender. Let me give you one more thought. Déjame agregarte un pensamiento más. In Colossians 1, verse 15, Colosenses 1:15, Paul says speaking of Jesus, Pablo dice, hablando sobre Jesús, he's the image of the invisible God, él es la imagen del Dios invisible, the firstborn of all creation. el primer nacido de la creación, el primogénito de la Everything creación. was made through him, by him, for him. Thank you. Thank you. Todo fue creado a través de él, para él y por él. Whether things on the earth, Sean cosas en la tierra, things in the heavens, cosas en el espacio, visible things, invisible things. cosas visibles e invisibles. These are all made for him, by him, and through him. Todas estas cosas fueron hechas para él, a través de él, por él. And then verse 17, Y versículo 17. incredible revelation. Are you ready? Revelación increíble, ¿están listos? He is before all things, Él viene ante todas las cosas and in him y en él all things hold together. todo es sostenido. Wait a minute. Espérate. 96% of what we see, El 96% de las cosas que no podemos 96% ver, of what is, 96% de lo que es, we don't understand, no lo entendemos, but it's necessary pero es necesario to hold all things together. para sostener todas las cosas. I really hope you're getting this. Yo espero que estén recibiendo esto.
Because the part that you don't fully understand, Porque la parte que tú no entiendes completamente, that holds all things together, que sostiene todas las cosas, is Christ. es Cristo. That's a good word. He's the one Él es el único in things, en las cosas, all things, todas las through all cosas, things. a través de todas He's the las cosas. sustainer of all things, Él es el sostentor de todo, even things I don't understand. aún las cosas que no entiendo. He's sustaining you right now. Él te está sosteniendo ahora mismo. He's the one who causes the sun to keep shining in your face. Él es el que causa que el sol siga brillando sobre tu rostro. He causes gravity Él, to ca- continue. él causa que la gravedad continúe It trabajando, holds us in place. nos mantenga en nuestro lugar. In Jesus, En Cristo, all things todas las cosas are continually held together. son continuamente sostenidas. Have you ever heard somebody say, ¿Alguna vez he escuchado a alguien I'm decir, losing it? estoy perdiendo mi I don't think cabeza? I can hold it together anymore. No creo que me pueda mantener en un... I have news for you. Tengo noticias para ti. You don't have to hold it together No tienes anymore. que sostenerte tú mismo. That's his job. Ese es el trabajo de él. It's good. Jesus is doing that. Jesús está haciendo eso. It's so good to know Es muy bueno entender y that saber I can even find peace que yo puedo encontrar paz in the middle of things I don't understand. en medio de las cosas que yo no entiendo. In him, all things hold together. En Él todas las cosas son sostenidas. One more verse. Un versículo más. Preachers always say that, don't they? Los predicadores siempre dicen And then eso, 5 ¿verdad? verses later. Y 5 versículos después, Hebrews 1, Hebreos 1, verse 3. versículo It 3. says, Jesus is the radiance of God's glory, Dice que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. the exact representation of his nature. La representación exacta de su naturaleza. Watch this. Mira esto. Listen. Mira. And he upholds all things by the word of his power. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. In the beginning, En el principio, God said, Dios dijo, and he upholds all things y Él sostiene todas las cosas by the word of his power. a través de su palabra de poder. I love that. Yo amo eso. Just a word from Jesus Me encanta que solamente una palabra de Jesús into your situation, hacia tu situación and all things are held together. y todas las cosas son sostenidas. Difficult, painful things, Cosas difíciles, dolorosas, wounds, cicatrices, rejections, rechazo, losses, pérdida, battles with cancer, batallas con cáncer, things that you would not wish on your worst enemy. cosas que ni tú le desearías a tu peor enemigo. You don't have to run. No tienes que correr, You don't have to bury them no, inside. no tienes que enterrarlo en tu corazón. Because it is a pain with a promise. Porque es un dolor que viene con una promesa. What's the promise? ¿Cuál es la promesa? God causes all things to work together. Dios causa que todas las cosas obren para el bien de los que lo aman. That's the message. Ese es el mensaje. Let me show you how it works, Les voy ahora a enseñar cómo pueden and then we're going to aplicarlo. stand and pray. Y entonces nos paramos y oramos. Okay. I'm a teacher. Yo soy un maestro. That means I like to give 1, 2, 3, 4. Significa que me gusta dar un 1, 2, 3 y 4. I like little steps A mí me gustan pasos pequeños that are practical. que son prácticos. Okay? ¿Ok? So it begins, number 1, Entonces comienza con el número 1. with you choosing to trust God Con tú decidiendo y escogiendo a confiar en Dios. in your situation. En tu situación, Trust is a choice. la confianza es una decisión. So you choose to trust. Así que tú decides confiar. You put your focus Pones tu enfoque on Him, en Cristo, en Él. not your focus on the problem, No te enfoques en not tus your problemas. focus on the people, No te enfoques en las personas. your focus on Jesus, Tienes que enfocarte en Cristo and I'm choosing to trust Him. y estoy decidiendo confiar en Él. I call it a conscious trust connection. Yo lo llamo una confianza con... Say that one more A time. conscious Una consciente trust confianza, connection. conexión. Ajá. Ajá, there you go. That's good. I told you I would translate him. You didn't say that last week. Yo te dije que yo lo iba a traducir por él. I thought I would just sit down since he's already preached this message. Yo Just let pensé que him me do iba a it. sentar porque él la predicó conmigo la semana pasada. So you have to choose to trust. Entonces tienes que escoger confiar. And when you make a choice to trust, Y cuando tomas la decisión de confiar, that opens the door. eso abre la puerta. Think of trust like these doors.
Piensa en la confianza como estas dos puertas de aquí. So you're coming, you make a choice to trust, you come into this room. Tomas la decisión de confiar en Through that este cuarto trust. a través de esa Now I'm in the confianza. room that's called faith. Y ahora estoy en el cuarto que se llama la fe. And I have to learn how to battle to believe. Y yo tengo que aprender cómo batallar para creer. That's good. Because faith brings answers, but it doesn't bring all the answers. Porque la fe trae las respuestas, pero no todas las respuestas. Sometimes you trust God, Muchas veces confía en and Dios. whatever level of faith you have, A cualquier nivel de fe que usted tenga, it seems to work. a lo mejor te hace sentido que And God funcione. seems to answer that prayer. Y Dios parece que te contestó esa oración. But other times it doesn't work. Pero hay otras veces que no funciona así. So faith has answers, but not all the answers. Entonces fe tiene las respuestas, pero no todas las respuestas. That's why James says Por eso es que Santiago dice, we have something else called enduring faith. tenemos otra cosa que se llama una fe que soporta. It's where you have to go through some stuff. Es una fe que dice que tienes que atravesar ciertas cosas. You have to endure. Tienes que soportar, Because enduring faith porque la fe que soporta brings answers with character. traen respuestas con carácter. That is good. So you begin with a choice to trust. Entonces comienzas con la decisión de confiar. Faith has answers. La fe tiene respuestas. Now I'm into a room where I'm trying to grow in my faith. Ahora estoy en un cuarto donde trato de crecer en mi fe. Faith has answers, but not all the answers. La fe tiene respuestas, pero no todas las respuestas. So I'm having to endure. Entonces estoy contentamente So I have soporto enduring faith. para tener fe que soporta. But sometimes, Pero hay veces, even with the enduring faith, aún con la fe, en resistencia en fe, there seem to be no answers. parece que no encuentro la respuesta. When your pain Cuando tu dolor has come all the way through your faith ha caminado a través de tu fe and there's still no answers. y todavía no hay respuesta. When your situation has come all the way through, Cuando tu situación ha you've chosen to atravesado tu trust fe, God, decidiste confiar en you're Dios, exercising your faith, estás ejercitando you're tu fe, enduring the trials and estás tribulations, soportando las but there's tribulaciones, still no answer. pero aún no hay respuesta. God says to you, Dios te dice a ti, I cause all things to work together for yo good. causo que todas las cosas obren para el bien de los que me aman. That's good. So our Creator, Así que nuestro Creador, He's sustaining you today. Él te está sosteniendo el día de hoy. And He offers a peace to you which passes understanding. Y Él te ofrece a ti una paz que sobrepasa tu entendimiento. It'll guard your hearts and your minds. Guardará sus corazones y sus mentes. It'll go beyond your questions. Sobrepasará todas tus preguntas. But what you have to remember, Pero lo que tienes que acordarte, the 96% you don't understand, el 96% que tú no entiendes, He's holding it all together. Él lo está sosteniendo todo. Are you okay? ¿Estamos bien? Come on, stand to your feet with me. Puestos de pie. If you came with someone, Si usted viene aquí con alguien, I want you to put your hand on their shoulder, yo quiero que le ponga su mano sobre su hombro. and I want you to begin to pray for them that God will give them peace in the midst of their journey. Y yo les pido que comiencen a orar sobre ellos, que Dios les dé paz. Now, if durante you're su single, jornada. Ahora, si eres soltero, This is your moment. es tu momento. Oh, pastor. Go ahead and pray for them. Ore por la persona que está a su Lord, lado. give them peace in the middle of their journey. Señor, dale paz en medio de su jornada. Lord, give them peace which passes understanding. Señor, dale paz que sobrepase su entendimiento. Now, pray that God gives them understanding, Y era hora de que Dios les dé entendimiento, but in the middle of things they don't understand, pero que en medio de las cosas que no entiendan, receive that peace. reciba esa paz. That's something you've had to learn. Es algo que has tenido que aprender. Part of your journey, Parte de tu jornada, part of your life story. parte de la historia de tu vida. You wouldn't be standing here No estuvieras puesto aquí de pie if you had not come to some measure of peace. si no hubiera llegado a este nivel de paz. In the middle of, God, why didn't the flip did this happen? En el medio de Dios, ¿por qué esto pasó? I don't know. Yo no sé. I don't know. No sé. But I know His peace. Pero yo sé que su paz Guard your heart and your mind. guarda tu corazón y tu mente. And that's good. Eso es bueno. And it's okay not to know. Y está bien que no tengas la respuesta.
I would have done it different if I was God, Yo lo hubiera hecho diferente si yo fuera Dios, but I'm not God. pero yo no soy Dios. Pray for understanding. Ore por el entendimiento. Pray that that person allows themselves to grow Ore que esa persona se permita crecer in the middle of this difficulty. en medio de sus dificultades. Choose to trust, Que escoja a confiar, endure in your faith, soporta cosas en tu fe, but above all, remember this. pero sobre todas cosas acuérdese de God esto. causes all things to work together. Dios causa que todas las cosas obren para el bien de los He que le causes aman. all things to work together. Él causa que todas las cosas obren. Lord, para I el don't know bien. how it's going to happen, Dios, yo no sé cómo va a suceder, but thank you that you cause all things to work together. pero gracias que tú causas que todas las cosas. I don't know what obren it's para going to mi look like, bien. Yo no sé cómo se va a ver, but Lord, I'm trusting you. pero Dios, estoy confiando en I'm ti. going to endure Voy a soportar because I know you cause all things to work together for good. porque yo sé que tú causas que todo obre para mi bien. Lord, thank you. Dios, gracias. Thank you. Gracias. Thank you. Gracias. Thank you. Come on, thank him. Gracias. Dale gracias.